Día estamos ya en el 7º conversatorio del Foro por el Derecho a la Educación Pública, en nuestro segundo ciclo de formación que tenemos, que es las herramientas para seguir organizados. Hoy día es un día muy especial porque estamos enmarcados en la Semana de las Culturas, con el tema de migrantes. Aquí nos acompaña en su mayoría son migrantes y de los pueblos originarios, como Juanita, que es del pueblo mapuche. De todas formas, es para nosotros súper importante porque queremos visibilizar e incorporar a la discusión las problemáticas que se están dando en los distintos sectores vulnerados, como son estas comunidades migrantes de los pueblos originarios, ante la discriminación y el racismo en nuestro país, y que la educación no está ajena a ella. Es importante mencionar que el Foro por el Derecho a la Educación Pública es una coalición de organizaciones, actores sociales, educativas y de la sociedad civil, que entiende y defiende la educación como un derecho social, público, inclusivo, democrático y cohesionado en un contexto donde el Estado chileno no garantiza constitucionalmente este derecho humano fundamental. En ese sentido, el camino que ha tomado el foro en estos años ha sido aportar y relevar las opiniones y propuestas de actores y actrices sociales que hoy están debatiendo y construyendo un camino común hacia una nueva educación. Acá en este conversatorio, un esfuerzo con una organización que es el Colectivo Sin Frontera, y además también el que nos permite la transmisión en YouTube, que es Alerta Educativa. Entonces, presento también, mi nombre es Consuelo Chaparro, yo soy del FODEP, también soy de ONG Entorno y del colectivo CEAL Chile. Presento a mi compañero que vamos a estar juntos en la moderación, José Santis. Él es profesor del Movimiento Unidad Docente y del FODEP. También queremos aprovechar y mandar un saludo a las elecciones del Colegio de Profesores, que hoy día tienen plazo hasta las 20 horas para hacer su voto electrónico. O sea, un saludo para los profesores que hoy día están eligiendo su propuesta. Y tenemos, como les planteaba, un panel de lujo. La mayoría son casi todas mujeres, feministas también. Y vamos a presentar nuestra primera panelista, que es Patricia Loredo. Ella es representante del Colectivo Sin Frontera. Bienvenida. En segundo lugar, a Jessica Corpa. Ella es representante de la Asociación Ecuménica de Cuyo, FEC, Mendoza. Bienvenida. A la señora Juana Cheuquepán, INCHE educadora comunitaria, máster en gestión del desarrollo en identidad comunitaria, Mari Lamyen Juana. No aprendí eso, ¿viste? Y a mi querida compañera de tantas organizaciones juntas, Magali Ávila, ella es migrante también, madres y padres movilizados en defensa de la educación pública. Bienvenida. Ahí les voy a contar, la idea es de no pasarnos de la hora y media que tenemos organizado este conversatorio. Entonces, y como ustedes son los protagonistas, son las protagonistas de este conversatorio, les voy a explicar que el primer bloque cuenta de 2 preguntas que les hacemos a cada panelista. Tiene 5 minutos cada una para responderla, cada pregunta. Y después, el segundo bloque, que lo va a dirigir mi compañero José Santi, con las preguntas que se hagan a través de YouTube, una pregunta más, que son 5 minutos. Y antes del cierre vamos a invitar al último a Patricia, que nos diga las actividades que quedan tan interesantes en esta Semana de la Cultura. Ella nos puede también contar qué otras cosas, y sabemos que tenemos muchas actividades en esta semana en este tema tan importante. Eso, ya le explicamos las preguntas, yo voy a partir, ¿ya?
Entonces, la primera pregunta, partimos con Patricia. ¿De qué manera son discriminadas las personas migrantes ya en el sistema educativo? Y la otra pregunta es, ¿qué acciones o estrategias educativas se pueden implementar para hacerle frente a la discriminación y al racismo? Adelante, Patricia. Yo te aviso 1 minuto antes que cumpla, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, agradecer el espacio, es maravilloso poder estar compartiendo con, con todas ustedes, con José también, en este diálogo sobre un tema que está bastante invisibilizado en general en Chile, creo que hay especialmente y en algunos países donde está más instalada la que se le conoce como la matriz colonial, ¿no? Que es uno de los, digamos, las miradas o de los enfoques que nos permiten hablar un poquito sobre estas preguntas que nos hacen, hablar un poco y reflexionar sobre los desafíos de la educación en contextos pluriculturales, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar un poquito comentando que en Colectivos Sin Fronteras, bueno, nosotros tenemos casi 20 años ya de trabajo en el contexto de la movilidad humana internacional, acompañando familias, niños y niñas. Y desde esa experiencia nos hemos instalado durante distintos periodos en escuelas, en establecimientos educativos, principalmente escuelas, y hemos hecho experiencias de acompañamiento en el ámbito educativo, también en jardines infantiles, en lo que es la educación preescolar. Entonces, desde ahí hemos podido levantar algunos aprendizajes, enriquecer también nuestra mirada y desafiarnos a ver cómo se puede pensar y articular esfuerzos, ¿no? Para ir construyendo eh, esas sociedades, comunidades que puedan reconocer a todas las personas que habitan, ¿no? Que habitamos en un territorio, una comunidad, un barrio, una escuela, reconocernos como sujetos personas, ¿no? Como seres en igualdad de condiciones o que se nos debe reconocer igualdad de condiciones. Y aquí la educación, obviamente, como sabemos, reproduce una estructura más macro que tiene que ver con el carácter del Estado. Y en nuestra región y en los países que hemos vivido esta experiencia histórica de colonización, sabemos que si bien este periodo que se conoce como la colonia puede haber terminado, pero todas las relaciones, ¿no? Que se construyeron como parte de esta imposición de todo lo que vivimos como pueblos, ¿no? Colonizados, pervive, ¿no? Pervive en distintas relaciones de colonialidad, en distintas formas de concebir y organizar hasta el propio Estado, organizar las relaciones humanas, las relaciones educativas. Estamos hablando entonces que es más de colonialidad que se nos ha heredado, ¿no? De nuestra historia de dominación que podemos describirla en distintos ámbitos, ¿no? Las personas que han ido reflexionando sobre cómo se instala esta matriz de colonialidad nos dicen que hay 4 ámbitos, ¿no? De reproducción de estas relaciones de colonialidad, que es en el saber, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que finalmente son reconocidos como legítimos, ¿no? Y por lo tanto son hegemónicos, y que otros saberes se subordinan, se invisibilizan, se denostan, ¿no? Y ahí especialmente la educación en el ámbito de la educación es justamente uno de los ámbitos donde más se reproducen estas relaciones de colonialidad, es justamente en esta colonialidad del saber, ¿no? En general, esto es algo que uno puede identificar en el currículum o desde distintos espacios donde se van definiendo, ¿no? Cuáles son los contenidos que se van a socializar o se van a poner dentro del currículum oficial
gran parte de este currículum es un currículum que reproduce, ¿no? Una forma de concebir estos saberes donde se validan, ¿no? La, eh, toda la historia fundamentalmente centrada en una mirada más colonial, valga la redundancia, ¿no? Donde hay una mirada eurocéntrica, principalmente occidental, con toda la carga de matrices que tenemos a nivel de patriarcado y otros ámbitos como de desconocimiento de otros saberes, ¿no? De nuestros pueblos indígenas, de la diversidad de construcciones que finalmente se trataron de eliminar, ¿no? De nuestras historias. Entonces, así como en este ámbito de la colonialidad del saber, también el ámbito de la colonialidad del poder, de quienes finalmente toman decisiones, ¿no? En el ámbito educativo, por ejemplo, frente a lo que se debe enseñar, en el ámbito también de la colonialidad del ser, a quienes se les mantiene, ¿no? De alguna forma con una, eh, con un, se puede decir, con una extensión de este despojo, ¿no? De su reconocimiento como seres humanos que fue impuesto con la colonia, ¿no? Con la colonia nosotros vivimos como pueblos indígenas, como también comunidades o pueblos afrodescendientes que fueron esclavizados, se nos despojó de nuestros reconocimientos de seres humanos. Y eso persiste, colonialidad del ser, en el que se ven desde una forma, puede ser caritativa o una forma eh, como de extrañamiento frente a, en este caso, por ejemplo, las personas migrantes que pueden ser más vinculadas a pueblos indígenas o que tenemos rasgos fenotípicos vinculados a pueblos indígenas o más aún, ¿no? A los pueblos afrodescendientes. Este despojo, ¿no? Que se construyó con la colonia permanece y por lo tanto se reproduce en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, reconociendo que hay, ¿no? Esta matriz colonial que nos atraviesa, que nos ha construido y que especialmente está alimentada por las estructuras, en este caso, de un Estado patriarcal, de un Estado neoliberal, que justamente esa es la lógica de mantener, ¿no? La empresa colonial se validó su afán, ¿no? De colonización en esta subordinación que se construyó de quienes se pretendía o de quienes se colonizaba, y que eso finalmente fue una justificación para la expoliación, ¿no? Para todo lo que vino en términos del genocidio, el genocidio y la extracción bueno, de las riquezas que se produjeron durante esta etapa histórica. Por lo tanto, ese objetivo de fondo, ¿no? Que podríamos decir que impulsó la colonia se mantiene, ¿no? Se mantiene en este estado que despoja, en este estado que finalmente construye y alimenta, ¿no? Esta reproducción de una matriz colonial que instala finalmente desigualdades, ¿no? Y de aquí voy a repasar rapidito porque son temas que creo que reconocemos fácilmente. ¿Cuáles son esas desigualdades o discriminaciones, como también la podemos llamar, en relación a las poblaciones migrantes, ¿no? Nosotros vemos que, por un lado, existe, por ejemplo, barreras o desigualdades que se ponen primero de tipo administrativa, ¿no? Las personas migrantes que no tienen una visa o no están en condiciones regulares, tienen otra condición de ciudadanía, ¿no? Están subordinados. Y lo mismo pasa con los niños y niñas, ¿no? Quienes están en el ámbito de la educación saben que no tener una cédula de identidad para estos chicos, chicas que estudian en los establecimientos educativos, los pone en una condición de subordinación, ¿no? De una categoría de niños, niñas, efectivamente, de un trato a las que se les da un trato discriminatorio, que no pueden acceder a un conjunto de políticas públicas, a pesar que existe un conjunto de obligaciones que tiene el Estado a nivel como de derechos humanos que no se cumplen, ¿no?
Entonces el ámbito administrativo ya pone esta barrera que impone una desigualdad, existe también las barreras lingüísticas, que eso cada vez son más evidentes, que además tiene que ver como la importancia de esta barrera lingüística finalmente nos habla de un Estado que se concibe como un Estado monocultural, de un Estado que ha desconocido, ¿no? Toda su historia también de diversidad, de plurinacionalidad y que por lo tanto ahora con la población migrante pareciera que recién, ¿no? Se ve que hay una dificultad o un desafío frente a cómo responder a la diversidad de comunidades que pueden tener distintas hablas, ¿no? También a nivel alimentario, creemos que es importante llamar la atención cómo también en ese ámbito se pretende homogeneizar, ¿no? A las poblaciones en general que habitan Chile, cómo también se instala, ¿no? Por ejemplo, para los chicos, chicas que están en nivel pre, barreras muy complejas que no solo digamos, limitan o restringen su incorporación, por ejemplo, de manera más favorable a un sistema educativo, sino que finalmente pueden incluso limitar un conjunto de posibilidades y trayectorias de la propia familia, ¿no? Al momento que el sistema educativo en general no tiene considerada alternativas frente a esta barrera, por ejemplo, alimentaria, es mucho más difícil para los niños y niñas y obviamente para las familias poder hacerse cargo de cómo resolver este problema, ¿no? Y hemos conocido historias complejas de familias cuyos bebés a veces no logran incorporarse adecuadamente a las rutinas que tienen los establecimientos porque existen diferencias importantes, ¿no? Entre lo que ellos pueden tener como en su socialización a nivel alimentario, por ejemplo, y lo que se promueve o se mantiene dentro de los establecimientos educativos. Entonces, hay distintos ámbitos donde existe una exclusión finalmente, ¿no? Y que tiene que ver con una, eh, con esta matriz colonial, ¿no? Que finalmente homogeniza, que finalmente impone o pretende imponer una homogeneización que invisibiliza estas diversidades que ya existían en Chile, ¿no? La diversidad no nace con los migrantes, ¿no? Es una diversidad que ha estado negada en la construcción del Estado y que nos toca ahora como eh, comunidades que venimos a habitar este territorio, ir como de alguna forma articulándonos también para poder generar cambios, ¿no? Generar tensiones dentro del sistema educativo y aquí de repente lo que podríamos plantear como para ir también cerrando, como alternativas, nosotros hemos propuesto como algunos temas que tienen que ver más con ver la política pública en general, ¿no? De cómo el Estado, bueno, cómo se construye un Estado finalmente a propósito del proceso constituyente, donde esta apuesta por descolonizar, ¿no? Nuestro Estado, las sociedades en las que vivimos, sea un desafío de primer orden, ¿no? No podemos pensar en que todo el proceso que se está construyendo pueda obviar, ¿no? Esta necesidad de descolonizarnos, cada uno de nosotros también, porque es parte de una socialización muy profunda y arraigada. Y desde ahí ver cómo se construyen desde las leyes, ¿no? Las políticas públicas que puedan ejercerse este reconocimiento, ¿no? De los distintos pueblos, este reconocimiento de todos, todas como sujetos de derechos, tratados con la misma dignidad, ¿no? Eso es un tema que es un desafío, sabemos, muy grande, no solo para Chile, para distintos países, porque el racismo que está asociado a esta colonialidad no solo se da en Chile, se da en Perú también, se da en distintos países que hemos vivido esta historia colonial. Y desde ahí también podemos pensar prácticas más cotidianas, y con esto cierro, como por ejemplo, problematizar el lenguaje, ¿no? Como existen microracismos que desde el lenguaje también se instalan,
en las escuelas se ha hablado ya en temas de género, cómo esto se puede develar. En el caso de de los discursos, por ejemplo, que se reproducen en las escuelas o que reproducen actores públicos, siempre se dirigen hacia los chilenos, ¿no? Desde el lenguaje podemos deconstruir esto, ¿no? En Chile habitamos personas de distintas nacionalidades, por lo tanto, no pueden haber discursos que invisibilicen, ¿no? A los migrantes, a los pueblos indígenas, a las distintas pertenencias étnicas. Y desde ahí como también mencionar esta como trayectoria que ha tenido un poco la apertura hacia la interculturalidad, muy restringida a lo folclorizante, ¿no? Esto de poder, que tal vez uno es importante entenderlo como un paso importante cuando se empiezan en las escuelas o los establecimientos educativos a preguntar qué podemos hacer y se empiezan a reproducir algunos bailes, tradiciones que puedan tener niños, niñas de distintos países, pero hay que ir mucho más allá de eso, ¿no? Ahí hay temas importantes de reconocer la historia de los otros pueblos, de no obligar a los otros a hablar de la historia, solo de la historia, por ejemplo, contada en la versión oficial del pueblo, o ni siquiera del pueblo, ¿no? Porque la historia que se cuenta no es la historia del pueblo, a tener mucho cuidado con a qué se les invita a los chicos, chicas también cuando se generan espacios de conmemoraciones, ¿no? Como cada actor en estas conmemoraciones, que pueden ser fiestas patrias, por ejemplo, cada actor debe ser libre, ¿no? En este caso, cada niño o niña debe ser libre de elegir el lugar desde donde quiere estar. Y hay establecimientos que favorecen eso, creo que cada vez son más, que cada quien pueda ir, por ejemplo, a hacer un baile de su país en fiestas patrias chilenas, y esa es su forma de hacerse parte de esta fecha. Pero debemos romper estas como dinámicas asimilacionistas, ¿no? Que pretenden homogenizar y chilenizar de alguna forma a los niños y niñas, y de alguna forma reproducir, ¿no? Esta tendencia a homogenizar además hacia una cultura que ¿quién define qué es ser chileno, ¿no? Ahí también es importante abrir como esta comprensión de que la cultura es un concepto cambiante, dinámico, en permanente construcción. Y desde Muy ahí ir buscando alternativas. muy bien. Muchas Gracias, gracias, Consuelo. Patricia. Yo sé que hay muchas cosas que, que nos gustaría y espero que más adelante podamos seguir haciendo más conversatorios, porque el tema migrante es un tema muy importante para nuestros territorios también. Jessica, Jessica es migrante, ella es colombiana, pero está en Argentina, entonces tiene una realidad también de migrante y ha trabajado mucho también ese tema. Entonces, la misma pregunta, ¿de qué manera tú ves que son discriminadas las personas migrantes? Si la experiencia que tú has vivido ahí en Argentina es parecida a las compañeras que son migrantes en Chile, o hay diferencias, que tú notas ciertas diferencias. Tú nos conociste, también viniste a una actividad que nosotros te invitamos en La Pintana, así que no. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves tú qué alternativas, qué estrategias nos podemos dar para hacer frente a esta discriminación y racismo? Adelante, Jessica. Estás con el micrófono apagado. Y sí, siempre pasa esto. Ahora sí. ¿Alcanzaste a escuchar, Jessy? Por mientras que solucionamos este tema. Hola, Consu, ¿me Ya, escuchas? ahí sí. Dale, dale, Jessica. ¿Me escuchaste lo que te pregunté, no? Son las mismas preguntas. Sí, las mismas. O si quieres, le damos el pase a Juana, y por mientras que tú arreglas el tema
ahí de la conexión. ¿Te parece? No, no la escuchamos. ¿Lo hacemos contigo, Juana? Ahí me estoy ya, ahora sí. ubicando. Dale. Bueno. ¿Con su yo o la otra compañera? No, dale tú, aprovechando que se te escucha bien. Aprovechando que está estable. Claro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio con su compañera. Es un placer compartir el espacio con ustedes. Bueno, quería mencionar como algunas cuestiones importantes también a partir de lo que mencionaba la compañera Patricia. Bueno, creo que para hablar de las limitaciones y las dificultades que hoy por hoy encaramos las poblaciones migrantes, afrodescendientes e indígenas para acceder a la educación y para gozar de una educación plena que nos incluya, que nos reconozca, creo que es fundamental retomar lo que decía Patricia en términos de reconocer lo que implicó, por una parte, el proceso de la esclavización y genocidio de la población africana y la trata transatlántica, y la invasión colonial, el genocidio y el sometimiento de los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, como procesos que marcaron la colonización y la colonialidad que pervive hasta hoy. No me voy a extender mucho en eso porque, bueno, ya Patricia lo ha comentado, pero sí me parece importante mencionar, por ejemplo, que en la homogenización desde entonces, desde esa colonización, ha sido la política que ha sustentado la pervivencia de los estados-nación desde entonces hasta hoy. Y esa homogenización ha excluido, es una homogenización que está pensada desde una mirada eurocéntrica, desde una ideología racial blanca, donde todo lo blanco es lo bueno, lo deseable y lo lindo, y lo que no es blanco y quienes no somos blancos y blancas, estamos como en la periferia, ¿no? Por fuera de los relatos de la historia oficial. Y bueno, creo que para eso también es importante como vindicar las luchas de los diferentes movimientos en toda nuestra región y reivindicar esas memorias también ancestrales que vienen resistiendo desde esos tiempos. En el encuentro plurinacional de mujeres del año pasado en La Plata, una compañera migrante, Lolita Chávez, compañera Maya Quiché de Guatemala, planteaba bueno, que íbamos a decir nosotras y nosotros del idioma, si, del castellano, si el idioma original lo tienen los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Jessy, te estamos perdiendo. Ahí me están encontrando de Sí. nuevo. Perdón, esta es nuestra nueva realidad, ¿no? Sí. Disculpas. Bueno, decía que Lolita Chávez nos decía que veníamos a enseñar nosotras a luchar si son los pueblos indígenas y afro los que han venido luchando y resistiendo históricamente estos procesos de opresión, de colonización, de un patriarcado y un capitalismo que ha devastado a gran parte de la población. Entonces me parece clave ese planteo de Lolita Chávez para mencionar también que así como hay un borramiento y una negación de la presencia y de la existencia y de las formas de vida y del pensamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes ni hablar. También eso se traduce también en el reconocimiento que hoy por hoy es importante hacer, por eso celebro este espacio de las luchas de estos pueblos, ¿no? De las luchas de nuestros pueblos, porque allí creo que están las resistencias y las respuestas también a las opresiones que conocemos hoy, que por supuesto se van transformando y que en cada contexto adquieren su particularidad. Entonces, bueno, mencionar cómo este capitalismo, esta colonialidad y este patriarcado realmente son sistemas en los que hoy por hoy se sostienen esas formas de desigualdad de la. Te estamos perdiendo de nuevo, Jessica. Jessy.
Ay, una pena, Consu, que Ahora sí, se dale. me cae esto. Dale. Nada, como mencionar eso, que no podemos dejar de pensar en que estas desigualdades que hoy perviven en los pueblos migrantes tienen que ver con estos sistemas y tienen que ver entonces con sistemas y con condiciones estructurales de poder y de dominación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la xenofobia está fuertemente vinculada al racismo, porque es que no hay xenofobia contra el turista europeo o gringo que viene a Argentina o que va a Chile o que va a Colombia, ¿no? A ese se le saluda, mejor dicho, se le tiende tapete rojo para atenderlo, para vincularlo, para incluirlo. Cosa distinta con nuestros pueblos latinoamericanos, con nuestros pueblos africanos, con nuestros pueblos caribeños e incluso asiáticos. Estas marcas de racialización influyen e inciden en la manera en que se nos trata en diferentes ámbitos de la vida y en que se nos favorece o no el acceso a derechos. Esto es muy importante también. Decir que esas condiciones estructurales de desigualdad se expresan en nuestras corporalidades y que entonces, vuelvo y digo, ese racismo afecta principalmente a las poblaciones con rasgos andinos, con rasgos indígenas, con rasgos afrodescendientes, asiáticos, y esto no es menor decirlo porque hoy por hoy en un contexto en donde cuando se habla de racismo hay gente que dice, no, el racismo ya no existe, el racismo también es ejercido por personas, no sé, negras hacia personas blancas porque nos excluyen. No, el racismo se ejerce desde esa posición dominante, desde esa ideología de la blanquitud sobre las poblaciones que ya hemos mencionado antes, ¿no? Y esas condiciones se expresan también en condiciones concretas y materiales, porque no es casual que los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes sean hoy por hoy los más empobrecidos y los que menos accesos tienen a derechos y a una justicia social. Ya, dale nomás, dale. Fue Oh, muy chiquitito el lapsus, ¿no? Tranquila. bueno, ese lapsus tan horrible. Nada, quería mencionar dentro de las, como para entrar en materia, digamos, dentro de estas barreras que identificamos para el acceso a derechos, al derecho a la educación de las personas migrantes, entiéndase niñas, jóvenes, pero también personas adultas, encontramos, bueno, estas limitaciones estructurales, ¿no? Que tienen que ver con esto que ya mencionábamos, ese racismo, ese machismo, ese sexismo, la xenofobia, el racismo también, no solamente entendido como cuestiones fenotípicas, sino por una pertenencia étnica particular. También es importante dar cuenta de que en nuestros territorios habita el pueblo gitano también y que las principales afectadas también por este racismo son las mujeres gitanas. Y son ellas, por ejemplo, el pueblo gitano es un pueblo que hoy por hoy tiene unas dificultades enormes para acceder a la educación, para mantenerse en la educación, porque no solo se trata de acceder, sino de poder mantenerse y sostener esa regularidad educativa y ese ciclo como lo plantean las instituciones, ¿no? Por otra parte, limitaciones en tanto a la negación y la presencia de las formas de vida, porque como lo decía Patricia, la política educativa tiende a la homogenización. Entonces se habla en un idioma, se escribe en un idioma, se aprende una historia, se aprenden ciertos hechos significativos históricos. En las fechas patrias, por ejemplo, están invisibilizadas las luchas de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afro, de los migrantes, ni hablar. Dentro de estas limitaciones también estructurales encontramos que hay una clandestinización del pensamiento afroindígena. Esta es una categoría que desarrolla un profe afrocolombiano que se llama Santiago Arboleda Quiñones, y con esto quiere decir que en la academia, en el circuito académico, hay una negación de la presencia afrodescendiente y de la presencia indígena. Por eso en los currículos, en los libros, en la bibliografía se usa, en los materiales pedagógicos, en las dinámicas. No hay absolutamente nada que haga referencia a las formas de vida y al pensamiento propio de estos pueblos.
que está vivo, que existe y que ha resistido a lo largo de los siglos de dominación. Y por otra parte, vemos algunas limitaciones también en términos de la implementación de la política. En Argentina hay una ley, que es la Ley de Migraciones, la Ley 25871, que entró en vigencia en el 2010, y en esa ley se reconoce a la migración como un derecho humano. Esto significa que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen el derecho a gozar de todos los derechos, valga la redundancia. Esto incluye la educación. Sin embargo, bueno, hay una cosa es la ley y otra cosa es cómo se implementa, ¿no? Entonces, el tema que comentaba la compañera, el asunto de la regularización es muy importante, porque si tú no tienes un documento de identidad que acredite que está regularizado o regularizada en el país, si bien eso no es motivo de que excluyan a una persona del sistema educativo, hay un desconocimiento enorme por parte de los y las trabajadoras estatales frente a esta ley, frente a los derechos de la población migrante, por lo cual, si bien no se debe negar, digamos, el acceso a la población migrante, viene sucediendo en algunos casos. Otras cuestiones también que ya había mencionado tienen que ver con esto, con un currículo y con unas prácticas monolíticas que no reconocen esas otras formas de vida y esas memorias y esos conocimientos y esa epísteme también afrodescendiente, indígena, inmigrante. Y bueno, como la dificultad también a la hora de compartir formas de vida distintas y que se validen esas formas de vida, lo que comentaba la compañera de la alimentación, de los juegos, de la historia, del idioma, son elementos que hacen parte de los acumulados, de las trayectorias previas de las poblaciones y que en la escuela se limita a la hora de ponerlas en juego porque finalmente impera un discurso y una práctica y unas relaciones sociales dominantes. Bueno, eso en términos de las barreras. No sé si había otra pregunta más o era para el otro bloque, no me acuerdo. Ay, ya te cumplió el tiempo. Pero si llega a quedar algo allí, te damos unos minutitos después. Dale. Muchas gracias, Jessy, te pasaste. Juana, también no es ajeno la discriminación que vive el pueblo mapuche, ¿no? Y así que yo creo que a veces, cuando hicimos este conversatorio, era como muy raro porque la mayoría era de pueblo migrante y invitamos a una representante del pueblo mapuche. Entonces me decían un poco, de repente alguien preguntaba, oye, ¿pero qué tiene que ver? Pero al escuchar, al escucharlas a ustedes, incluso cuando lo comentábamos en la reunión en el colectivo Sin Frontera, sí que tenía que ver mucho y podían aportar mucho también. Ustedes han hecho un trabajo de inclusividad, la interculturalidad. Así que te escuchamos, Juana. Elei Pulamien, Mario Pulamien, Animal. Anche Juana Chauquepan Colipipingen, Inchetugun, Lautaro Meou, novena región, Temuco. Hace 56 años que estoy acá en La Guarría, en la ciudad, donde mis padres, cuando tenía 6 años, decidieron venirse acá por un tema de que ellos contaban con muy poca tierra allá en la novena región, en Lautaro. Generalmente las familias mapuche migran a la ciudad, a las grandes ciudades como acá Santiago, es por el tema de la pérdida de territorio, pérdida de tierras, y que hoy día las tierras no se pueden trabajar. Bueno, ustedes saben la usurpación para las plantaciones de grandes forestas. Hoy día las tierras no producen, no tienen la fuerza para poder producir. Entonces, obligatoriamente migramos a la ciudad. Bueno, eso como un antecedente, digamos, por qué estoy aquí en la ciudad. ¿Ya? Bueno, agradecer, digamos, este espacio que es tan importante, donde me encuentro con la Miene, inmigrantes de otros países, a la Miene, digamos, apoderado, digamos, de una educación de calidad, donde todos seamos importantes en esta educación. Contarle también que los pueblos indígenas, como lo decían acá las Mienes, así como los inmigrantes, si no luchamos, no existimos.
así de invisibilizados estamos hoy en día. Los pueblos indígenas, que somos dueños de aquí, del país, podríamos decir, los 9 pueblos, 10 pueblos, 11 pueblos, lo que seamos, sin embargo, somos como extranjeros. Seguimos siendo migrantes en nuestro propio país. No somos reconocidos. Ustedes saben que antes de la Constitución no existimos. Y como no existimos, somos invisibles. Si los que existe hoy día en cuanto a educación, que es el programa intercultural bilingüe indígena, que fue creado, digamos, en el 95, llevamos 25 años con este programa, Educación Intercultural Bilingüe Indígena. 25 años, que a los 25 años todo ha sido lucha. Todo, cada año que pasa, cada gobierno que se cambia, nosotros como pueblos tenemos que estar luchando para que se incorpore la educación intercultural indígena en los colegios. Todo ha sido por lo que haya el Convenio 9, tengamos, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la Declaración de la OEA, la misma ley indígena, la Convención de los Derechos del Niño, uno de los tratados que dice donde haya un niño indígena, un niño inmigrante, aunque haya uno en el aula, tiene derecho a tener su propia educación. Donde eso hoy día se ha violado, se ha discriminado, digamos, hemos sido invisibilizados. Acá hoy día en Santiago, podemos decir que ya vamos bordeando más del 80% de la población mapuche que ha migrado acá a la ciudad. Y es por lo que ha pasado, por lo que comenté al comienzo. Llegan los pueblos, así muchos, las dos lamines que estuvieron antes, lo dijeron muy claro, a los lugares periféricos, a las poblaciones periféricas, ahí estamos luchando, ahí estamos, digamos, viviendo nuestras tradiciones. Por mi parte, soy la presidenta de una asociación indígena, Quiñepolihuena, en la cual nosotros tenemos un pequeño espacio donde contamos con una ruca, que es una vivienda mapuche con pertinencia, contamos con un guillatúhue, que es un lugar de ceremonia, contamos con un palihue, que es un lugar de juegos, ¿ya? Entonces, en el año 2005 hasta el 2010, en la comuna de La Pintana, porque soy de La Pintana, se logra instalar la coordinación del programa de educación intercultural bilingüe, donde se trabajó con una educadora, dos educadores, para que ingresaran en el aula entre... Te estamos perdiendo, Juana. No sé qué pasa con mi internet, pero yo lo escucho, lo veo bien. Ahora sí. Como le decía, de que en el 2005 hasta el 2010 se instala lo que es la coordinación del programa de educación intercultural bilingüe en la comuna de La Pintana, desde el Departamento de Educación. Fue una experiencia, al comienzo, una experiencia muy complicada, podríamos decir, porque un programa, digamos, que se estaba entregando, incorporándose en el aula, donde los directores, todos encantados, les gustaba la idea, pero cuando llegó el momento de llegar a la práctica, llegar ahí en el aula con educadoras tradicionales con conocimiento de la cultura, con conocimiento de la lengua, sin embargo, los profesores, la mayoría, ellos, digamos, ¿qué es lo que decían? De que era una carga horaria, que cómo iba a estar una educadora tradicional enseñando, formando niños si no había pasado por la universidad. Así una discriminación vivimos con los profesores, con la mayoría de los profesores. Entonces, cuando pasa eso, uno se tiene que plantear y ponerse frente a frente al profesor y decirle de que nuestro conocimiento y sabiduría no pasa por lo académico, sino que pasa, digamos, de un aprendizaje del día a día desde que uno nació. Desde que uno nació está adquiriendo conocimiento, sabiduría desde su abuelo, desde sus padres,
desde la propia naturaleza, desde los propios animales, desde los propios aves. Desde ahí nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la sabiduría, el conocimiento de la vida. No necesitamos pasar por la academia para poder entregar conocimientos propios. Entonces, eso fue una de las luchas. Los profesores hacer la comparación, cómo nosotros, mapuche, educadores tradicionales, podemos llegar al aula. ¿Y sabe lo que pasaba, digamos, durante todo ese tiempo? Las educadoras llegaban a los colegios y los alumnos la esperaban con tanta ganas y cariño que cuando llegaba la educadora, todos los niños iban a recibirla, como pollitos que llegaban a su gallina. Así era, digamos, lo que se vivió. ¿Y sabe lo que se logró en esos tiempos que estuvimos instalados en lo que es la educación intercultural? Se logró, digamos, hacer un cambio. ¿Cuál fue el cambio? De que los papás pudieran, digamos, valorar y reconocer este conocimiento que más tiene que ver formar personas. ¿De qué forma? A través del respeto, valores como eso que hoy día en los colegios podríamos decir que ya está desaparecido. El respeto, valores como tan importante eso del respeto. Enseñar a los niños que el valor del respeto es muy importante, valorar a la mamá, valorar a su hermano, valorar a los profesores que le están entregando conocimiento, valorar a la naturaleza, respetar a la naturaleza, porque sin la naturaleza nosotros no existimos. Entonces, ya hay un cambio. Otro cambio, por ejemplo, que los papás decían que los mapuches nosotros los comíamos a los niños. Entonces, también hacerle ver que a los niños no, nosotros somos personas tal como ellos. O sea, tenemos una cultura diferente, pero somos personas de carne y hueso, nos corre sangre, qué sé yo, pero la diferencia que hay es que tenemos una cultura diferente. Una cultura que tiene que ver, digamos, con energías, porque todo lo que está afuera, el entorno, la naturaleza, todo es energía, tiene vida. Por lo tanto, tanto la naturaleza como nosotros como personas somos tan importantes como todos y nos necesitamos ambos. Entonces, ese conocimiento y esa sabiduría fue algo muy importante que entregaron los educadores tradicionales en las aulas. Entonces, y cuando hablamos, digamos, de entregar un conocimiento, no solamente nosotros, digamos, la cultura de los pueblos indígenas, porque todos los pueblos indígenas a nivel mundo tienen este saber, digamos, de la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el respeto a cada elemento que está compuesta la tierra. Eso es tan importante. Todos tenemos ese valor. Entonces, cuando hablamos, digamos, de tener un conocimiento significativo, un aprendizaje significativo, como lo dicen ustedes como docentes, es a través de la vivencia. O sea, hoy día nosotros, como pueblo mapuche, desde que se crearon, digamos, desde que nació este programa de educación intercultural bilingüe, fuimos creando acá en la ciudad, fuimos creando espacios con pertinencia. Por eso que yo le hablo de que nosotros contamos con un espacio con pertinencia, el aprendizaje significativo a través de la vivencia. ¿Qué significa esto? Que los niños pueden llegar a nuestra ruca. En la ruca contamos con todos los elementos propios de nosotros, entonces los niños ahí van compartiendo, van haciendo y van viviendo, digamos, y aprendiendo de lo mismo que ellos van viendo ahí. Entonces no es un lugar, digamos, como el aula, que los niños acostumbran de mirarse la nuca, mirarse la cabeza nomás, y no, nosotros tenemos un espacio muy amplio en el cual nos sentamos en círculo y desde ahí vamos entregando el conocimiento y desde ahí vamos recogiendo el conocimiento que también los niños llevan, porque nadie es, podemos decir, que es ignorante a lo que hoy día los pueblos. Ahora, si encontramos hoy día en los contenidos, los textos educativos que entrega el Ministerio de Educación, hoy día podríamos decir que se habla más y mejor y se entiende mejor lo que queremos los pueblos que se entreguen. Hoy día aparecen los textos aprendizajes de nuestra cultura y donde los textos nos obligan a los niños a visitar a los espacios con pertinencia, a visitar alguna organización mapuche o a ir a hablar, digamos, con familia mapuche para que le hable sobre los contenidos o las tareas que los profesores le entregan. Entonces, de acuerdo a eso,
Sí, está bien, yo convengo con todas las minas que hablaron hoy día sobre el tema de la colonización. Todos, digamos, los pueblos hemos sido colonizados. Y como mapuche que soy, me siento muy orgullosa porque el pueblo mapuche fue uno de los pueblos que luchó bastante y seguimos luchando. Entonces no fuimos tan colonizados, no fuimos tan Porfiado. huaychafe, buenos huaychafe, digamos, que hemos, por eso que hoy día estamos aquí y estamos en la ciudad con espacios, con pertinencia, con espacios, centros ceremoniales, y aquí estamos. Y hoy día esperamos, digamos, en esta nueva lucha que se está dando sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ahí esperamos de que todos estos programas que ya están presentes, que se están trabajando, como la educación intercultural bilingüe, indígena, todo lo que hoy día existe, que eso se pueda incidir, digamos, como demanda y sean políticas. O sea, ya no sean programas o programitas que parten, digamos, primero parte el año escolar y después por la mitad de año se incorpora la educación intercultural bilingüe a propósito del Día de los Pueblos Indígenas. Entonces, eso no queremos. La Lamien habló también sobre el tema de la folclorización. Entonces, para nosotros el tema, digamos, que se recuerden que existimos solamente en el año, por ejemplo, en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, o cuando el Día de la Interculturalidad, porque antes se hablaba del Día de las Razas. Hoy día, menos mal que se cambió, el tema ya es el Día de la Interculturalidad, o sea, donde los pueblos, digamos, y todas las culturas se interrelacionan. Hoy día, por ejemplo, hay leyes como la inclusión, qué sé yo, ¿qué habla de la inclusión? Hoy día el tema de la inclusión solamente, ¿qué está hablando? Está hablando de la inclusión de niños con necesidades especiales, niños, digamos, inmigrantes y niños de pueblos indígenas. Pero nosotros, digamos, no nos sentimos todavía totalmente visibilizados, así como dice Milamena acá, inmigrante, no estamos visibilizados. O sea, crean leyes, pero unas leyes cojas. ¿En qué sentido son cojas? Porque no preparan, no capacitan a los profesores, docentes, ayudantes del aula y apoderados. Porque la comunidad educativa toda la conformamos, hasta la UCEO, parte de la comunidad educativa. Entonces, solamente capacitan a un grupo, pero no a todo. Entonces, siempre los profesores se quejan, ¿para qué crean tantas leyes si no son capacitados? ¿Cómo nosotros vamos a tener la herramienta para poder entregar, digamos, y recibir este proyecto, digamos, esta ley de la inclusión? No hay, digamos, estaba mirando los recursos que existen, pero los recursos han avanzado, solamente han subido para la ley CEP, pero no hay recursos para preparar a docentes, capacitar, perfeccionar. No existen los recursos para ello. Solamente para que el colegio sea sin fines de lucro, para que el tema de la selección que ya no exista, el tema del copago no exista. Entonces, ¿qué estamos hoy día haciendo? O sea, plata hay, yo sé que hay plata, Chile tiene plata. Entonces, para que todos podamos ser incluidos. O sea, desde nuestra medida, por ejemplo, nosotros como pueblo indígena queremos incluir a nuestros quimelfes. ¿Quiénes son los quimelfes? Son educadores tradicionales, con conocimiento, con sabiduría, que manejan la lengua. Entonces, y esto debería ser para todos, tanto para los pueblos indígenas como para los inmigrantes. ¿Por qué una profesora, digamos, que desconoce el tema cultural mapuche y que busca, investiga, digamos, a través de internet para entregar el conocimiento de nosotros propios? No, eso no. Nosotros queremos, digamos, como pueblo, hacernos cargo nosotros como pueblo mapuche, qué queremos entregar y formar, cómo queremos formar a nuestros niños. Por ejemplo, nosotros, mis abuelos, mi madre decía de que nosotros, digamos, como mapuche formamos quinche, de persona a gente. ¿Qué significa gente? Ser quinche, o sea, ser sabio, persona sabia, con el conocimiento cultural, con un conocimiento de la cosmovisión, el tema de la espiritualidad, el tema de la dualidad, todo lo que significa nuestra cultura. El respeto más que nada, digamos, sobre nosotros mismos, la familia, el entorno, cuidar, digamos, la naturaleza, esos son parte, digamos, del conocimiento y sabiduría que debe adquirir el niño. ¿Y quiénes tenemos que estar ahí? Somos nosotros, los pueblos, en este caso, y los inmigrantes con su propia forma y su propia cultura.
Si queremos hablar de inclusión verdaderamente, tenemos que conocernos. Primero que nada, conocernos, de dónde venimos, quiénes somos, porque no sacamos nada, imponer una educación que no nos corresponde. Lo que nos pasó a nosotros como pueblo. ¿Cuántos años, digamos, estuvimos obligados con una imposición de educación que no nos correspondía? Casi se pierde la lengua por ese mismo, porque hay una lengua dominante que es el español o castellano que nos impone. Entonces, eso, digamos, que hoy día se puede, digamos, terminar con ese tema de la imposición. Queremos, por mi parte, que nosotros mismos nos hagamos cargo de la educación, llegar al aula con nuestros conocimientos, llegar a los espacios con pertinencia, para que los niños conozcan el espacio con pertinencia, conozcan un guillatúe, conozcan una ruca, conozcan a un lonco, conozcan una machi, una guillantuchefe, un lonco balife. Eso queremos que los niños conozcan, digamos, de nuestra cultura. Y también desde nosotros que conozcan la historia, cómo nosotros hemos pasado, digamos, toda la historia mapuche, desde la invasión hasta la fecha, cómo hemos ido luchando, cómo hemos ido recuperando territorio también. Entonces, y eso pasa por también que verdaderamente tengamos una educación con diversidad cultural. Es una riqueza, digamos, tener una educación diversa, donde todos nos conozcamos. Eso es lo más importante, pulamiento. Ok, gracias. Ya. Me faltó tiempo, me pasé. Faltó. Bueno, ahora, Magali. Bueno, estoy bastante honrada de estar con las compañeras, de haber escuchado a Patricia, Jessica, Juana, todo lo que han contado. Bueno, desde mi espacio en realidad de lucha y activismo, quiero partir diciendo dos cosas. Una, que la migración no es un problema, porque cuando hablan de la migración, el problema de la migración no es un problema, se tiene que ver, digamos, como una oportunidad. Y lo otro es pensar en la educación como una construcción de la sociedad. Yo en estos años, digamos, yo estoy más o menos desde el 2008 metida, yo no tengo formación de docente, sino que fui interiorizándome de cómo yo había aprendido en Perú. Mi hijo mayor estudió en Paraguay y bueno, después vinimos acá y ver, digamos, cómo comparar estas tres tipos de educación. Y bueno, lamentablemente Chile, los gobiernos, los diferentes gobiernos, desde la dictadura, tal vez, o sea, antes, no sé, han experimentado con la educación. O sea, la educación no ha sido tomada como la base del desarrollo que tanto aspiran, tanto que hablan, sino que los diferentes gobiernos han experimentado, pero siempre ha sido un experimento neoliberal, un experimento basado en el mercado. Y sobre el tema de la discriminación parte de la educación de mercado. O sea, la educación de mercado ya discrimina. Pero ¿a quiénes se discrimina? A las personas pobres, principalmente, porque acá se hace muy bien la distinción, digamos, la habían dicho también las compañeras, de quiénes son extranjeros, extranjeras y quiénes son migrantes. Los extranjeros, las extranjeras son los inversionistas, los que son bienvenidos, que decían también prácticamente que les ponen una alfombra roja para recibirlos, a esos que quieren, que aspira a este régimen actual que vivimos, y por eso, digamos, saca esta ley que ya fue aprobada, está a punto de ser firmada, y que discrimina a las personas migrantes, pero migrantes pobres y racializadas. También está el tema de la discriminación está en todas partes, está en el aula. En el aula, cuando se segrega a los estudiantes según sexo, o sea, en los mismos colegios están separados por sexo, género,
por nacionalidades, incluso cuando hacen tareas, y por el color de piel. Eso es, digamos, lo que discrimina, el color de piel y el nivel socioeconómico y el sexo. Y bueno, también la ley de inclusión. Cuando se pensó y cuando nosotros, desde organizaciones movilizados en la educación, pensábamos la ley de inclusión que partiría igualando a los colegios que sean colegios mixtos. Y no, o sea, porque la principal segregación que existe es la segregación por sexo. Y aún las y los apoderados, los padres, madres, tenemos que mandar a nuestros hijos hombres a un colegio y a las mujeres a otro. Y ese es un problema principalmente para las familias inmigrantes, porque nosotras esperamos que, ojalá que nuestras hijas, hijos empiecen en un colegio y ojalá terminen ese colegio, pero tampoco sucede eso, porque hasta el momento llega ni siquiera a octavo, llega a sexto año y hay que cambiarlo a un liceo. Y ese es otro asunto, y ahí nos encontramos con una traba súper importante, que cada gobierno se ha preocupado en problematizar el ingreso a los establecimientos educativos. O sea, antes existían las pruebas de ingreso. Ahora existe el sistema de admisión escolar, que se hace todo por línea. No todas las personas tienen acceso a un computador, a internet, o entienden esas instrucciones. Y eso también lo vivimos cuando mi hijo tuvo que postular a la universidad. Y por suerte, en su colegio ayudaron mucho, ayudaron a las asistentes sociales, las y los profesores. Pero en muchos colegios no lo hacían, y es todo un tema, no sé, las personas que están escuchando y que han pasado por eso, de poder reunir todos los documentos que piden. Primero, reunir los documentos para el liceo. Para ingresar a los liceos tienen una suma de documentos, que incluso el tema de la ficha social de hogares también, para el certificado de residencia, en algunos colegios inclusive hacen entrevista a los padres. Bueno, eso se eliminó, pero ahora crearon el sistema de admisión escolar, que es igual de complicado, no es simple. Imagínense, para las personas que hablamos español, es complicado. Aún más para las personas que no hablan español o no entienden completamente las palabras, porque además el español que se habla en Chile es chileno. Y también ese es otro problema. Todos tenemos nuestros modismos. Y bueno, poder entender, pero ahora todos sabemos que coso es cualquier cosa. Es el cosito, la cosa es todo eso. Y bueno, la otra traba súper importante son las pruebas estandarizadas. O sea, siempre están midiendo, no solamente a los estudiantes, también están siempre midiendo, evaluando a las y los docentes. El CIMSE, o sea, los colegios compiten entre ellos, y por eso que también les interesa seleccionar a sus estudiantes, ¿no? No quieren los estudiantes, por ejemplo, que no hablan español o que vienen a mitad de año, porque en muchos de los países que llegan acá, los inmigrantes que llegan a mitad de año. Colombia, Venezuela, también los más del norte, terminan el año a mitad de año. Entonces llegan a los colegios a mitad de año. Y bueno, la PSU que había mencionado. La otra discriminación que también toca el tema educativo es el lugar donde viven las personas y donde se ubican los colegios. Santiago Centro tiene la mayoría de los colegios, de los colegios públicos, porque digamos cuando una viene de otro país, generalmente, incluso desde Europa, el prestigio que tienen los colegios públicos, nosotros siempre estamos pensando en un colegio público.
Y bueno, están todos en Santiago. Entonces nosotros las personas inmigrantes, tenemos que llegar a Santiago, pero es muy, muy costoso también vivir en el centro de Santiago. Entonces los colegios están recibiendo estudiantes de diferentes comunas. Hay estudiantes que viajan kilómetros todos los días para llegar a sus colegios. Entonces tampoco es, nosotros miramos, nos hablan de la educación en Finlandia, la educación en Europa, en Canadá, qué sé yo, en diferentes países, pero en esos países los colegios, las escuelas se ubican cerca, o sea, en los barrios hay buenos colegios. Y en Finlandia, ya que a estos gobiernos siempre han tenido la mirada en Finlandia empiezan el colegio después de los 7 años. Y actualmente Chile está escolarizando o intenta escolarizar a niños de 4 años. Entonces, ¿los miramos para qué? O sea, ¿los miramos o no los miramos? ¿Les vamos a copiar o no les vamos a copiar? Bueno, el tema de las redes. Las personas inmigrantes, a diferencia de los chilenos y las personas de pueblos originarios, acá no tenemos redes. Nuestras redes somos nosotras, tal vez el vecino, la vecina, y es un problema que dificulta el tema de la integración. Lo otro, las etiquetas que había mencionado también Patricia, las etiquetas, los prejuicios, los estigmas, los estereotipos. Esto es muy problemático. La colombiana es tal cosa, el colombiana es otra cosa, el argentino es así, la argentina es así, la peruana es así, el peruano es así, el haitiano, la haitiana, así. Todos tienen etiquetas. Y en realidad, incluso los chilenos, las chilenas, entre sí también se ponen etiquetas, por el lugar donde vives, por cómo te vistes, por el aspecto que tienes, por cómo te peinas, por los aros que usas, por la forma de hablar. Siempre estamos poniendo etiquetas a todas las personas. Yo recuerdo algo que me golpeó mucho, cuando en uno de los cursos de mis hijos, teníamos que elegir directiva, y una mamá colombiana se ofreció a ser directiva. Ustedes saben que nadie quiere ser directiva, finalmente la profesora, el profesor que pone a dedo, porque todo el mundo está mirando a otro lado cuando dicen quién se ofrece, nadie. Bueno, esta señora, esta mamá, se ofreció a ser directiva, y las mamás dijeron que no la conocemos, no sabemos qué costumbres tienen. Pucha, la mala fama de las chilenas en el extranjero, de verdad que nos debería de preocupar, porque si fuera por eso, si fuera por esa desconfianza, tampoco le darían directiva y menos la tesorería a una persona chilena. Entonces, es una etiqueta que marca. Entonces, y siempre estamos promoviendo que se abran, que participen todos, pero no, pero es que no saben, siempre dicen, ¿no? ¿Y usted qué sabe de historia? ¿De qué va a hablar? ¿Cómo va a opinar si no sabe, si no sabe lo que ha pasado? Hay mucha gente también en Chile que no sabe porque no lee, no se informa. Entonces, ahí, digamos, parte por el tema de la información, y ahora con Internet, las personas, incluso desde el exterior, están mucho más enterados de lo que pasa en Chile que las personas de acá de Chile, porque sabemos que los medios de comunicación ocultan mucha información de lo que está pasando actualmente. Dice, no existen culturas deficientes, sino incompatibilidades entre la cultura familiar del estudiante y las expectativas de la escuela. Esta frase, porque claro, cuando nos dicen, las y los padres pueden elegir el colegio de sus hijos. Eso es mentira. Mentira, ahora con el SAE se sabe. La mayoría de las personas que yo conozco que han postulado por el SAE se quedaron en otro colegio que no habían elegido, están en una lista de espera. Finalmente siempre son los colegios los que eligen, porque hay una competencia entre los colegios por tener a los estudiantes más inteligentes, a los que tienen mejores recursos, a los que hablan mejor, a los que tienen un capital cultural también mayor.
Entonces, finalmente siempre son los colegios los que terminan eligiendo a sus estudiantes y sus apoderados, apoderadas. Sobre las acciones para implementar. Principalmente, cuando decía hace un momento el tema de la educación pública. La educación pública ha ido en desmedro, ha ido achicándose la matrícula, y fue gracias a la matrícula de las y los estudiantes extranjeros que se ha podido hasta el momento salvar la educación pública. Porque si no fuera porque matriculamos a nuestras hijas e hijos en escuelas y liceos públicos, se hubieran cerrado muchísimos colegios. Y por suerte hay harta demanda en las escuelas, no así en los liceos. Por supuesto que la educación pública tiene que ser la base de un sistema educativo. Los países desarrollados que tanto miramos, admiramos y los nombramos, pero solamente en el discurso, tienen su educación basada en el sistema público. El sistema privado, los colegios privados son mal vistos, no tienen prestigio. Y acá, por ejemplo, en el currículum pesa mucho el colegio de donde vienen, pero más pesa si el colegio es, obviamente, un colegio del barrio alto, con nombre inglés, pero en otros países, que yo he hablado me ha tocado mucho hablar con personas de Europa, estaban impresionados de por qué la escuela pública tiene acá tanto desprestigio. Por supuesto, educación gratuita en todos los niveles, desde el parvulario hasta la educación superior. En Chile, no sé, pero creo, me parece, no equivocarme, decir que es el único país donde no hay educación superior gratuita. No hay educación pública en realidad, se llaman públicas, pero no están a cargo del Estado, no son financiados por el Estado. Educación antirracista, intercultural, como esa necesidad que contaba Juana, ojalá que existieran muchísimas escuelas y liceos, como los plantea, como esos casos que nos contó, una educación anticolonial, una educación no sexista, ojalá colegios públicos, o sea, tenemos que dejar de hablar, además lo otro, liceos emblemáticos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué unos liceos, siendo públicos, tienen más prestigio que otros liceos llamados despectivamente de número? Lo que decía Patricia también, cambiar el lenguaje, el tema de hablar de personas y no de nacionalidades. Estamos acostumbrados a decir el peruano, la colombiana de la esquina. Cuando yo hablo, ¿de dónde eres? A ninguna persona chilena le preguntan de dónde eres. Entonces, esa pregunta de dónde eres, de verdad que a mí, y cuando me preguntan, yo no sé qué decir, porque soy de muchas partes. Entonces, ya, bueno, pues te pueden preguntar de dónde eres, qué nacionalidad tienes, dónde naciste. Y según esas tres preguntas, la respuesta puede ser diferente. Y también hablar de pueblo y no de ciudadanos, porque cuando Piñera habla de chilenos y chilenas, ¿y dónde están los pueblos indígenas? ¿Y dónde están los pueblos inmigrantes? Ahí no estamos nosotros. Y en realidad él no lo hace porque no sepa, es a propósito, porque el lenguaje construye realidades. Entonces las personas escuchan, somos nosotros, nosotras, los chilenos y los otros, las otras. Súper importante la labor de los medios de comunicación. Hace como un par de meses me tocó hablar también sobre el tema de los medios de comunicación y la reproducción del racismo. Yo digo que los medios de comunicación son reproductores ideológicos. Los medios de comunicación que conocemos acá en Chile
porque tampoco hay televisión pública, porque Televisión Nacional no se comporta como una televisión pública, no hay medios pluralistas, no hay ni un solo diario en Chile, y yo creo que también acá debe ser el único país, donde no exista un diario, digamos, que sea del Estado, o que sea pluralista, y entonces son reproductores de los mensajes del gobierno. Es cierto que el régimen se reúne con los directores de diarios y envía las pautas de lo que se tiene que informar cada semana. Por eso se propone el control de medios y de contenidos de mensajes. Lo otro, la ley Zamudio se quedó como otras leyes en el papel. No existe una ley Zamudio para casos de incitación al odio, el racismo, la xenofobia, los discursos. ¿Cómo es posible que hayan grupos y que se proteja a grupos que marchan contra inmigrantes? Mientras que si los inmigrantes marchan, están siempre la policía acechando. Y bueno, cuando aquí les gusta mucho el tema de la ley, ¿no? La ley de esto, la ley de lo otro, estamos llenos de leyes. Entonces, si había una ley que sería importante es la incitación al odio y el negacionismo también. Negacionismo es, por ejemplo, lo que hemos escuchado hoy o ayer al diputado Coloma, que niega que existan pueblos afrodescendientes en Chile, negándoles un cupo en el proceso constituyente. Afrochilenos existieron toda la vida y fueron, así como llegaron a Perú, llegaron a Colombia, llegaron a Ecuador, Argentina, Uruguay, llegaron también a Chile. Entonces, desconocer que en Chile hay afros, hay personas negras que nacieron y que toda su vida vivieron en Chile, es negacionismo. Bueno, como decía, tiempo, Magali. Ya, el tema de la... apuesto al bolivarianismo, una postura antiimperialista, anticolonialista, por la integración de Latinoamérica, la autodeterminación de los pueblos y la regularización migratoria para que todas las personas que en estos momentos están, que son miles de personas inmigrantes que están negadas de todos los derechos, puedan acceder a una documentación que es súper importante para poder tener poder tener vida en Chile, porque sin un documento de identidad no se es persona en este país. Eso. Muy bien, gracias. Bueno, en el primer bloque ya lo cerramos, pasamos con José, mi compañero aquí, que nos está apañando también. Él va a hacer las preguntas que se han recibido ahí en YouTube. Para cada panelista tiene 5 minutos. Dale, José. Bueno, estimados, estimadas, un gusto haber escuchado, bueno, la primera parte. Muchas gracias, Patricia, Jessica, Juana, Magali, compañeras entrañables, ¿cierto? De este maravilloso, ¿cierto? Este maravilloso tema respecto de nuestros pueblos, ¿cierto? Tanto los pueblos originarios como los pueblos del mundo que están, ¿cierto?, en estas tierras y nosotros también, ¿cierto? Cuando estamos en otros lugares, también somos pueblos que estamos migrando, estamos yendo y viniendo. Y este saber, estos saberes, ¿cierto? En gran medida, ¿cierto? De lo que ustedes han dicho, también lo que se ha conversado en el chat. Claro, se habla mucho respecto de ¿cierto? ¿Por qué estos estados, ¿no? En general, los estados latinoamericanos o los estados occidentales, con esa carga europeizante, ¿cierto? Con esa idea occidental, ¿cierto? Niegan la existencia de nuestros pueblos, niegan su identidad, niegan su cultura e imponen, ¿cierto?, la cultura dominante, que en este caso, ¿cierto?, nosotros le llamamos hoy día neoliberalismo, ¿cierto? Y vemos como el sistema también, el sistema neoliberal trasunta lo educativo. Tenemos un sistema educativo neoliberal, el más segmentador del mundo, el más, ¿cierto?,
el más profundizador en una lógica totalmente contraria al derecho, ¿cierto? A la educación como derecho social. Y particularmente, ¿cierto?, en lo que ustedes planteaban respecto de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos migrantes, de nuestras, ¿cierto?, identidades sociales, territoriales, ¿cierto?, que no son escuchadas desde estos sistemas. Entonces, efectivamente, estas problemáticas, como por ejemplo los procesos de privatización que insisten, ¿cierto?, en homogeneizar a las poblaciones, en no ver sus identidades, sus características, creo que esto también, ¿cierto?, es un grave problema. Lo que ustedes también señalaban respecto del tema de cómo, ¿cierto?, se discrimina, cómo se también lo que en gran medida es cierto, cómo también se puso la segregación, ¿cierto?, social en nuestros, en estos territorios, en estos estados, ¿cierto?, occidentalizados que promueven estas políticas. Entonces, en general, las preguntas, claro, son mucho por el ámbito, ¿cierto?, de lo que ya conocemos, que es lo malo, ¿cierto?, todos los atropellos que vivimos como pueblos, y también, por otro lado, también pensar en acciones, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 15 años atrás, con Marco Valencia y Cecilia Muñoz, que ya no está en este plano terrenal, hicimos una unidad pedagógica intercultural, ¿ya?, en el programa de educación continua de la Universidad de Chile y con CONADI. Y aquello también podría haber sido una acción, ¿no? Podría haber sido quizás como decía Juanita, podría haber sido, ¿cierto?, un gran apoyo a lo que era la educación intercultural bilingüe. Pero sin embargo son iniciativas que claro, se llevan a un papel, pero luego cuando el Estado tiene que hacer el proceso, ¿cierto?, de instalación y de difusión de todas estas políticas que son, en el fondo, políticas educativas alternativas, construidas por nosotros y nosotras como actores en movimiento, claro. Chocamos con esa dificultad, ¿cierto?, de poder generar acciones y poder... Entonces yo creo que las preguntas, yo creo que ustedes pueden ir profundizando en todo esto que yo estoy señalando, porque podemos ir también viendo que efectivamente toda esta dificultad, ¿cierto?, de llevar a cabo lo intercultural. Por ejemplo, hay un colega acá que hablaba, ¿cierto?, respecto de que, claro, en el fondo, lo pluricultural también. Cómo avanzamos al tema pluricultural también en la educación, por ejemplo, aquí mismo en Santiago. Entonces, la comuna de Santiago, que igual es una comuna con 44 establecimientos, y donde hay poblaciones, pueblos migrantes, ¿cierto?, pueblos originarios que están y que, ¿cierto?, ¿cómo se produce la inclusión ahí? ¿De qué manera? En el mismo contexto de pandemia, ¿cierto?, con chicos que apenas tienen un celular para poder conectarse a las clases, ¿cierto?, virtuales. Entonces yo creo que ustedes pueden ir, ¿cierto?, profundizando un poco todas estas cosas que también se han ido discutiendo. También acá en el espacio del chat del Zoom, también había, ¿cierto?, algunas indicaciones también que se hacían sobre también sobre el sujeto docente que se necesita, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que debe existir un sujeto docente que sean capaces de trasladar todas estas ideas, ¿cierto?, que nosotros tenemos, que nuestros pueblos tienen, llevarlas al campo de la enseñanza, de la pedagogía, de la evaluación, de la construcción de un nuevo currículum, ¿cierto?, de un currículum intercultural, pluricultural, plurinacional, pluripopular, no sexista, feminista, anticolonial, ¿cierto?, antipatriarcal. Entonces yo las invito a seguir profundizando. 5 minutos cada una. Podemos partir nuevamente con Patricia y después Jessica. Gracias. Sí, hay muchos temas de los cuales podríamos profundizar, ¿no? Al hablar un poco del racismo, de la educación en textos estructurales racistas. Hay muchos ámbitos que podríamos profundizar. Creo que da el tema para varias
jornadas de encuentro y ojalá en adelante ir también generando esos espacios. Hay un tema que creo que puede ser interesante tensionar, ¿no? Cuando todas las políticas hablan del concepto de inclusión, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema que nos toca problematizar, que nos toca tensionar, porque tanto el concepto de integración como de inclusión nos están devolviendo nuevamente a esta matriz hegemónica, ¿no? ¿Para qué queremos incluir, ¿no? ¿Incluir a dónde? ¿A qué estructura? ¿A qué, en este caso, cuando hablamos de inclusión de educación, ¿no? Es legítimo hablar de inclusión en la educación cuando el sistema educacional en general está en una crisis como la que está, cuando es un sistema segregador, cuando es un sistema racista, ¿no? A eso queremos incluir. Por lo tanto, el mismo concepto de inclusión y de integración tenemos que repensarlo, ¿no? Ninguno de los dos conceptos es suficiente, ¿no? Ninguno de los dos conceptos es, digamos, la vía, la herramienta para transformar la educación, ¿no? En ese sentido, tal vez una de las apuestas que se han ido levantando viene desde la educación antirracista, ¿no? De cómo el concepto de construir las colonialidades en que nos construyen finalmente las sociedades, el sistema de educación en el que estamos. Bueno, es un desafío complejo, pero creo que quería como reflexionar en torno a estos dos conceptos que se usan muchísimo, ¿no? Y que las políticas públicas en general las validan y legitiman porque justamente también cumplen un rol, ¿no? Cumplen un rol, al hablar de inclusión también se valida el sistema en el que estamos, ¿no? Porque supuestamente queremos incluir no queremos incluir a digamos, no queremos generar un proceso donde los niños y niñas que vienen de pueblos indígenas o vienen llegando de otros países puedan incorporarse, ¿no? A este sistema con todas las violencias que tiene finalmente, ¿no? Entonces hay que reconstruir, hay que generar espacios antirracistas, definitivamente feministas, y ir avanzando finalmente como pueblos, ¿no? Ahí me parece valiosísimo el aporte que nos hace de cómo justamente ella nos pone en evidencia, ¿no? Cómo esta colonialidad de los saberes está tan fuertemente arraigado, ¿no? Cuando se invalida el conocimiento, la sabiduría, las formas de generar formación, ¿no? De un pueblo milenario como el pueblo mapuche, y se instala, ¿no? Se instala la legitimación de la universidad, ¿no? Que es esta forma de cómo se construye conocimiento occidental, ¿no? Al modo occidental. Y así podríamos ir encontrando ejemplos, ¿no? De cómo esta imposición, ¿no? Hegemónica del occidental y de estados que permanentemente están generando mecanismos para validarlo y volver a construir esta hegemonía, están en distintos ámbitos, ¿no? Está en acciones desde micro hasta estructurales. Bueno, nosotros desde lo que trabajamos en Colectivos Sin Fronteras, acompañando niñeces, comunidades, apostamos por generar de alguna forma redes, ¿no? Entre las familias y que no tienen redes, como lo decía Magali, pueden reconstruir esa comunidad que dejaron, ¿no? Al estar en este país, al estar en un barrio, compartiendo una vivienda colectiva, ¿no? Muchas veces esos niños que están en ese espacio de vivienda colectiva, la persona más cercana que tienen es el vecino, vecina que hace como de rol de familiar, ¿no? Cuando los padres no están, cuando los padres trabajan. Entonces también ahí hay una forma de resistir, ¿no? A esta distintas violencias que se generan por el modo de producción en el que estamos, ¿no? Las familias trabajan en jornadas laborales tan extensas, están tan precarizadas, los niños obviamente a veces no tienen ni celular para acceder al sistema de educación. Y este año ha develado mucho más esa violencia estructural que es la segregación económica, ¿no? Los chicos y chicas se han enfrentado prácticamente solos
con una tensión horrorosa frente a la demanda de una educación que supone que estos chicos van a estar, van a poder responder a guías cuando no tienen dónde imprimirlas ni dónde bajarlas, que los padres van a estar para acompañarles, cuando los padres por un lado están luchando por su sobrevivencia o no tienen posibilidad de acompañarles en estos temas, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que podríamos analizar, así que Edo, muchas gracias. Muchas gracias, querida compañera, por sus palabras. Escuchemos ahora a Jessica. Adelante, Jessica. Muchas gracias. A ver si no funciona, se mantiene estable la red. Bueno, quería comentar como algo que me hace ruido, me llama la atención, y esto de que hablamos del Estado, de la educación y de las políticas, como, o sea, sé que no es el sentido en lo que estamos hablando acá, sino a nivel general, muchas veces lo hablamos como una cuestión que está por allá abstracta, lejana, que es como una cuestión medio abstracta. Y muchas veces perdemos de vista que el Estado y sus políticas educativas son ejecutadas, son dinamizadas, son implementadas por personas que están cargadas de sus propias trayectorias vitales, de sus propias construcciones sociales, culturales, históricas, de sus subjetividades, y que esas personas y nosotras, todas, todos, todes, estamos también atravesadas y atravesados por el racismo, por el machismo, por la colonialidad, por el capitalismo, por más que estemos en este proceso de desmontar y de tratar de despegarnos de esas matrices, están también arraigadas en nuestra subjetividad y en los y las trabajadoras estatales, que son quienes dinamizan las políticas públicas. Por eso me parece clave también ver cómo muchas veces estas políticas se quedan en papel y no se llevan a cabo. También, por ejemplo, me parece clave resaltar que hay muchas docentes, muchos docentes y muchas directivas docentes que vienen apostando por una transformación de los procesos educativos y que vienen implementando procesos de educación intercultural, si se quiere, y no necesariamente porque sea una política de su escuela o de su liceo, sino porque es una convicción también concreta como trabajador o trabajadora estatal que está comprometido con garantizar ese derecho a la educación, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante como para relativizar también ese contexto en el que estamos, porque si no pareciera que es un monstruo que nos está consumiendo de un lugar y del otro no pasa nada. Pero también es pensar que en ese ámbito educativo también hay docentes, directivas docentes, indígenas, afrodescendientes, migrantes, pocos todavía, pero que vienen dándose la batalla y la pelea por allí, ¿no? Eso me parece muy clave para marcarlo, y como también asumir que es en los diferentes contextos de socialización desde la familia donde se empieza a aprender y a reproducir estas lógicas de xenofobia, de machismo, de racismo, que se expresan después en la escuela, que se refuerzan en la escuela, que se refuerzan en las prácticas en otras instituciones, en los grupos de amigos, amigas. Entonces, clave también ver esto de la interculturalidad y de la educación como un proceso que no solamente está vinculado a una institución, la escuela, sino que también nos implica como sociedad en general, ¿no? Y en términos, digamos, más propositivos, me parece importante, por ejemplo, mencionar que en Argentina hay como distintos procesos también de población migrante organizada, movilizada, que viene también asumiendo su identidad migrante como una identidad política, ¿no? Atendiendo a esto que decía Magali y las compañeras, que las identidades son flexibles, son cambiantes, pero asumir esta identidad política como migrante implica justamente sacar la voz en los diferentes espacios en los que transitamos para dar cuenta de que efectivamente las poblaciones migrantes vivimos unas realidades distintas y que esas realidades distintas no son vistas por la población nativa justamente porque no les pasa por el cuerpo. Me parece que la experiencia y la corporalidad también hace mucho sentido a la hora de asumir cierta identidad política, ¿no?
Entonces es clave eso, ver, por ejemplo, que la base de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de diferentes organizaciones, mucha de la base somos población migrante, pero eso queda como invisibilizado y queda como parte de todo el paquete grande de población del movimiento social. Por eso me parece significativo, por ejemplo, mencionar el trabajo de la Red de Líderes Migrantes y Lideresas Migrantes en Argentina, que tiene una trayectoria más o menos de 10 años. Y el mes pasado, en noviembre, se hizo el 7º encuentro de líderes migrantes y el 2º encuentro de lideresas migrantes. Esto a nivel nacional tiene una implicancia muy especial porque participan personas migrantes de todo orden, digamos, de toda una diversidad enorme también, porque es pensar que las migraciones son motivadas por diferentes razones. Hay migrantes que están en un lugar por razones socioeconómicas, hay otras que están por reunificaciones familiares, con situaciones socioeconómicas distintas, pero bueno, esa diversidad que se expresa allí es también parte del objetivo del trabajo de la Red de Líderes Migrantes, que es un espacio, una red autogestionada, a pulso, digamos, desde las bases que hoy por hoy ha venido posicionando también diferentes voces a nivel nacional. Y bueno, reconocer, destacar, por ejemplo, que muchas de las organizaciones y personas que hacen parte de esta red son las personas y las organizaciones que estuvieron impulsando a que saliera esta ley de migraciones que yo les comenté antes que hay en Argentina, en la cual se reconoce la migración como un derecho humano. Entonces, clave también ver cómo estas políticas son el resultado de la lucha y del movimiento social. Eso me parece fundamental. Entonces, ver a la persona migrante no solamente como desde ese lugar triste y de discriminación, sino también como sujeto político. José, perdón, un segundito nada más para mencionar también las prácticas de educación popular. Eso me parece súper clave porque, por ejemplo, bueno, vi también en la organización que está el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Por ejemplo, el bloque viene haciendo hace ya un tiempo diferentes procesos, pero me gusta o quisiera resaltar en este momento el tema de las escuelas de español para la población haitiana y senegalesa, y bueno, de otras nacionalidades, pero que también vale la pena ver cómo hay ciertos marcos políticos que limitan el acceso a los derechos, en este caso para la población africana y para la población haitiana, y en general para la población que no hace parte del Mercosur, cómo la regularización migratoria se convierte en un camino más largo y más dificultoso. Entonces, cuestiones como el bloque y mencionar también, por ejemplo, en esta pandemia, digamos, desde la FECA y en Mendoza, hemos venido también como intentando, impulsando también a que, bueno, a través de estas herramientas virtuales, quienes podamos, las mujeres migrantes que podamos compartir esos conocimientos ancestrales también que traemos desde nuestros lugares de origen. Y bueno, así hay varios videos también sobre, no sé, recetas, poemas, bordados y tejidos, cuestiones que hacen parte también de esos procesos educativos en los que intentamos incidir. Eso, listo. Muchas gracias Jessica por tus palabras y vamos a pedir que nos envíes esos materiales, lo que tú señalabas. Muchas gracias por tus palabras. Sigamos con Juana, ¿ya? Adelante, estimada compañera. Bueno, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Quedaron paralizados todos. Sí, se escucha bien. Hola. Te escuchamos, te escuchamos. Ya, como lo veía así paralizado, dije, no, a lo mejor no están escuchando. Mire, bueno, en relación a estos temas, dos temas que son súper relevantes para, en este caso, para mí como mapuche, como quimelfe, como educadora, que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, que tiene que ver con el tema de la inclusión, donde la apoderada decía de que el tema del racismo, el tema de la discriminación, el tema de género, de la diversidad sexual, lo que estaba
está pasando hoy día en los colegios, el tema del bullying, y todo eso lo que significa, digamos, para el alumno cuando no están totalmente informados. La información hoy día, en cuanto a educación, es la clave. Es la clave. Por ejemplo, si hablamos de diversidad sexual, ¿qué pasa con los niños, digamos, que las orientaciones sexuales, digamos, están y demostrable cómo viven estos chicos, digamos, el tema de la discriminación y el bullying? Entonces, y eso pasa porque no hay información. Hoy día, por ejemplo, el tema del VIH-Sida, el tema de la ITS, el tema de la ETS, la enfermedad de transmisión sexual. Esos temas hoy día no se abordan en los colegios como corresponde, sino que siguen de la misma forma como antiguamente cuando yo estudiaba, una vez al año nos hacían, digamos, unas charlas sobre sexualidad y reproducción. Pero desde la parte, no digamos como corresponde, sino que desde la, ¿cuánto que se llama? Desde la parte sexual, como los órganos sexuales nomás. No, digamos, como uno quisiera que fuera. Hoy día estamos en otro siglo, hoy día los niños y las niñas manejan mucha información desde la internet. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como padres, como dirigentes, como Quismelfe, de que nuestros niños sean, digamos, informados como corresponde desde la inclusión? La inclusión, digamos, abarca mucho. La inclusión, digamos, como se dijo anteriormente, yo tengo que incluir al niño como venga, conocerlo, respetarlo y valorarlo. Entonces, y desde ahí, desde la educación, se puede hacer mucho para terminar, digamos, con el tema hoy día. Hay tanta discriminación, tanta xenofobia, donde no hay conocimiento frente a estos temas que tienen que ver con la diversidad sexual, que tienen que ver con la enfermedad de transmisión sexual. Todo eso, a mí, digamos, sería un gran aporte que se pudiera dar y se pudiera entregar conocimiento. Ojalá fuera, digamos, todos los meses, no solamente una vez al año, que pudiera haber un ramo, algo, digamos, un tema de la orientación, no sé, pero que los niños fueran preparados, fueran informados, educados frente a estos temas de la sexualidad y reproducción como corresponde. Eso sería por mi parte, por la mía, y que yo dije anteriormente, el tema de la educación intercultural bilingüe se tiene que hacer desde la mirada de los pueblos y con nosotros, o sea, nosotros tenemos que estar presentes ahí, nosotros como pueblos, y así también como los lamienes inmigrantes también tienen que estar ahí presentes. No, yo voy a volver a repetir el tema de la imposición, ya nada más de imposición. Queremos hacer las cosas como nosotros creemos y como nosotros hemos venido aprendiendo y conociendo y viviendo nuestra forma de educarnos y la forma, digamos, de vivir nuestra cultura. Eso por la mía. Muchas gracias, estimada compañera Juana, por sus palabras. Qué lindo poder escucharnos, poder compartir estos espacios y estas visiones que nos llevan hacia una nueva educación, hacia una educación efectivamente integradora de todo lo humano, de todo lo verdaderamente humane. Estimada Magali, contigo cerramos este ciclo. Gracias. Bueno, hablamos de la lucha contra el racismo y yo creo que primero hay que reconocer que existe racismo y que hay, como decía Patti, como micro racismos que no los vemos, pero si los podemos ver y nos podemos reconocer como racistas, podemos avanzar en acabar con eso. Es un proceso lento. Me sorprende que para muchas personas y sobre todo para el movimiento social, especialmente el movimiento feminista, ha sido mucho más fácil incorporar el le, hablar de les estudiantes, les docentes, qué sé yo, más que incorporar a las personas, hablar de personas y no chilenos y chilenas, inclusive en el movimiento social. Es increíble porque sería más natural lo otro. Lo otro importante es el respeto.
siempre decimos, y las mamás decimos, ¿no? Cuando enseñamos, trata al otro, a la otra, como te gustaría ser tratado. El respeto a las culturas, a la forma de peinarse, de vestirse, de hablar, dejar de ridiculizar, dejar las burlas, porque yo creo que toda esta diversidad enriquece. O sea, hablamos desde la felicidad, nosotros aspiramos a la felicidad, y para construir la felicidad tenemos que empezar hoy. O sea, la felicidad la construimos, y también construimos la educación que queremos, con todos esos títulos que les ponemos, y hay que trabajar en eso, hay que involucrar a todas las personas. Ojalá también existieran más docentes que sean extranjeros, y lamentablemente hay una traba ahí con el tema del reconocimiento de los títulos, porque también a nuestros estudiantes también no les reconocen los estudios básicos y medios. Entonces ese es una limitante, y esperamos que tampoco que se hable más de la sabiduría, o sea, el enriquecimiento, y poder construir una sociedad feliz. A eso es lo que aspiramos, y con eso termino. Muchas gracias, Magali. Muy lindas palabras las de nuestras 4 compañeras que nos han acompañado en este conversatorio. Y bueno, Consuelo, entrego al final, este espacio que fue maravilloso. Sí, Muchas aprovechando, aprendimos mucho. Bueno, esto es un ciclo de formación para el foro, y yo creo que hemos ido aprendiendo y construyendo juntos. Antes de despedirnos, nosotros el próximo conversatorio, que va a ser el 17 de diciembre, seguimos con la educación inclusiva, ahí desde un punto de vista que de las compañeras también que son del MED, del Movimiento de Educadoras Diferenciales, que no solamente se mire la discapacidad como inclusividad, así que vamos a tener también un muy buen conversatorio el 17 de diciembre. También invitarlos a que mañana, día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos, hay muchas actividades que se van a hacer en la calle, así que también están invitados, y queremos, que es muy importante, sobre todo para nosotros, para todos, para migrantes, no migrantes, sobre los derechos humanos. Y por último, y recordarles a los profesores que todavía les quedan algunos minutos para votar, ya, porque se cierra a las 8, y desearles toda la energía positiva. Y vamos a terminar y darles las gracias montones a ustedes por haber estado con nosotros, con Patricia, para que nos siga contando de la Semana de la Escultura, de las actividades que quedan. Gracias, Consuelo. Sí, bueno, comentarles que la Semana de las Culturas por una Migración Digna tiene programación hasta el 19 de diciembre, ¿no? El día 18 es el Día Internacional de las Personas Migrantes, y en este espacio creo que es importante hacer la invitación a profesores, profesoras que puedan enviar sus relatos, ¿no? Hay una actividad muy linda que se ha promovido justamente desde el FODEP de Relatos Sin Fronteras, para poder ir rescatando, ¿no?, las voces también de los docentes. Están actividades varias dirigidas a niños, niñas, adolescentes, hay cuentacuentos antirracistas, hay conversatorios que también vienen en adelante relacionados a la plurinacionalidad, también hay conversatorios que viene uno muy especial donde niños, niñas organizados de un movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados del Perú, con los chicos, chicas que participan en Colectivos Sin Fronteras, están organizando este conversatorio para el día lunes, donde van a abordar los derechos de los niños y niñas en el contexto de las migraciones, ¿no? Así que invitadísimos todos, todas, y tenemos programación desde la mirada de también migrantes quechuas en Santiago, que hay una
presentación que va a haber de un libro, también un taller, hay un taller que está organizando también la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Bueno, toda esta programación está en las distintas redes de las organizaciones que se han sumado. En este año sumamos organizaciones de Argentina, ¿no? Como lo comentaba Jessica, y de Perú en esta conmemoración del 18D. Así que muchas gracias por el espacio y sigamos caminando juntos, ¿no? Juntas. Ok, gracias. Ya estamos terminando. Jessy, fue un placer, Juana. Gracias por tu participación. También agradecer mucho a José y también escondido ahí, que lo tenemos ahí en la sala de control, a Juan González de OPECH, también del foro. Así que también les damos las gracias, Magali y Patricia. Nos encontramos de nuevo, nos vamos a encontrar de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, gracias. Chao, chao.